Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de una escritora inglesa que se dedica al género del crimen, como lo hiciera en su día Agatha Christie, que es muy prolija, tiene varias series en marcha, se autopublica. En español solamente tiene 4 novelas y una precuela corta como aperitivo de toda su obra, ya la veréis, tiene una obra muy extensa. Y estamos hablando de las superventas, premio Amazon Storyteller en Reino Unido, con más de 1 millón de ejemplares vendidos. Rachel McLean. Rachel McLean escribe novelas policíacas y de misterio de su exitosa serie Dorset Crime. Ella vive en la zona de Dorset, en Reino Unido, y ha localizado ahí sus principales historias de suspense, de terror, de intriga policíaca, con la serie The Corfe Castle, The Corfe Castle Murders. Con ella, esa novela ganó el premio Storyteller en 2021, y la serie Dorset Crime ya os he comentado que ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Con más de 1,5 millones de ejemplares vendidos, la serie se centra en los personajes en una serie de personajes muy sólidamente construidos, a los que los lectores se entregan totalmente, a sus aventuras y a sus desventuras. Vive en Birmingham con su esposa, 3 hijos y 2 gatos, y pasa todo el tiempo que puede en Dorset, donde ella de pequeña pasó sus vacaciones de infancia. Recorre la campiña inglesa de arriba abajo, de Escocia a Nueva Gales, de Nueva Gales a Reino Unido, hasta Calais, a Plymouth, Londres, todos los condados ingleses, para captar esa esencia rural británica y plasmarla en sus novelas. Según la crítica especializada, Claire Balding, periodista británica sobre literatura, comentó: disfruté especialmente el detalle del paisaje y las peculiaridades humorísticas de la vida en Dorset. Disfruté de la riqueza de los personajes y de la complejidad de la vida de una madre trabajadora que se ve envuelta en un nuevo entorno y tiene que mostrar su valía una y otra vez. Tenemos una serie de series que ella ha ido escribiendo, que se encuentran entrelazadas entre sí y que os voy a comentar ahora. Principalmente tiene la serie de Dorset Crime, que tiene una precuela que se llama Los Crímenes de la Roca, de 106 páginas, que es gratuita, que os podéis descargar suscribiéndoos a la lista de correo en español de Rachel McLean. Luego está su novela premium de 2021, Corfe Castle Murders, Los Crímenes del Castillo, en español. The Clifftop Murders, Los Crímenes del Acantilado. The Island Murders, Los Crímenes de la Isla. The Monument Murders, The Millionaire Murders. Estos ya no están traducidos todavía. The Fossil Beach Murders, The Blue Pool Murders, The Lighthouse Murders, The Ghost Village Murders, The Pool Harbor Murders y The Chesil Beach Murders. Ha escrito una ruta de sus novelas de crimen que se llama The Dorset Crime Route. Y luego ha escrito varias novelas cortas, como le dicen en Reino Unido, novelas, hasta 40.000 palabras. Ya sabéis, una novela corta se considera hasta 40.000 palabras. De la serie de Dorset Crime
ha escrito 4. The Ballard Down Murder, The Riverside Murder, The Lodgeside Murder y The Lyme Regis Murder. De la detective inspectora Zoe Finch, la serie empieza siempre por la palabra mortalmente, deadly, y su primera novela es Deadly Wishes, Deseos Mortales. No está en español ninguna de estas. Deadly Choices, Deadly Desires, Deadly Terror, Deadly Reprisal, Deadly Fallout y Deadly Christmas. Y luego la novela corta Deadly Origins, que es una precuela de los orígenes de la serie de la inspectora Zoe Finch. Luego están los crímenes de Cumbia Crime, que Rachel McLean ha escrito junto con Joel Haynes. En este caso son nombres propios. The Harbor, el puerto, The Mine, The Cairn, The Barn, The Lake, The Wood, The Port, y las novelas cortas The Castle, The Karaoke Bar, The Business, The Raid y The Liar's Inn. Ha escrito una serie de cozy crime centrada en Londres, de la mano de una guía de turistas que tiene un gato, que regenta una agencia de turismo muy peculiar, Diana Blackwell, y que todas empiezan por la palabra muerte. Dead at Westminster, Dead at West End, Dead at Tower Bridge, Dead at Thames, Dead at St. Paul's Cathedral, Dead at Abbey Road. Y luego las novelas cortas Mystery of National Gallery, The Eccleston Square Mystery, The Theatrical Cat y The Downing Street Cat. Luego está la serie de Rachel McAdams con Millie Ravensworth, Lyme Regis Women's Swimming Club, el club de natación para señoras de Lyme Regis. Y esta tiene 3 novelas en principio escritas: The Lyme Regis Women's Swimming Club, A Brush with Death, The Mystery of Runaway Reindeer. Y luego las novelas cortas Lyme Stoppers y Dorset Cream Tea Mystery. Luego la serie escrita por ella misma, por Rachel McLean, la psicóloga Petra McBride y el detective inspector Tanner, en Escocia, McBride y Tanner. Y en este caso son siempre 2 palabras: Blood and Money, es la primera novela, Death and Poetry, Power and Treachery y Secrets and History. Bueno, y esta es Rachel McLean, que como os digo, todo lo junta en varias series, y las series se encuentran siempre relacionadas. Por ejemplo, la inspectora jefa Leslie Clark es la jefa de Zoe en la serie Inspectora Zoe Finch, y luego se muda a Dorset, donde se convierte en la estrella de la serie Dorset Crime. El inspector Odin es el mejor amigo y compañero de Zoe, que al mudarse a Escocia empieza a entrar en la serie McBride Tanner. La inspectora Tina Abbott es un personaje clave en la serie Dorset Crime y desempeña un papel importante también en la nueva serie del Club de Natación Femenina de Lyme Regis. Zaf Williams comienza en la serie Inspectora Zoe Finch y luego se muda a Londres y es una de las estrellas de la serie London Cozy Mysteries. La doctora Petra McBride aparece nada menos que en 3 temporadas está pensando en una nueva para el 2026. Para no quedarse atrás, Zoe Finch tiene 2 series en las que es protagonista: los libros mortales del inspector Zoe Finch, Deadly, ya os lo decía, y la serie de Crime de Cumbia, Crimen de Cumbia. Los libros se han de leer estrictamente en el orden de salida, o en el orden que yo os he descrito, porque si no, no entenderéis las tramas.
porque muchas de los personajes, sus tramas o algunas de sus historias se enlazan con libros anteriores o posteriores. En su página web tenéis consejos sobre cómo leer o cuál es el orden correcto de los libros. En principio os digo que en español la serie que se ha traducido es exclusivamente la de Dorset Crime, los 4 primeros títulos y la precuela que distribuye gratuitamente. Ella misma es la que se está autopublicando, aunque me temo que con una bibliografía tan vasta no tardará mucho en ser absorbida por alguna editorial. Además, está vendiendo muy bien. Ya os digo que en Amazon se ha hecho millonaria solo con sus ventas. Bueno, y esta Rachel McLean, os dejo con ella, que os va a contar un poco su proceso creativo con un viaje por Dorset, por la comarca donde transcurren sus primeras novelas. Y os emplazo aquí a otro episodio de Letras e Imaginación, no tardando mucho, en este mismo canal y en este mismo sitio. The author of 2 best-selling crime series, the Detective Zoe Finch series and the Dorset Estamos Crime todos aquí series. para hablar con Rachel McLean, es la autora de 2 bestsellers de la serie de crímenes Detective Inspector Zoe Finch y la serie de crímenes Dorset, Asesinato en el Castillo. Libro 1 en la serie de crímenes Dorset fue el ganador del premio Storyteller Kindle para 2021 y ha recibido numerosas insignias bestseller que ha estado publicando desde 2017 y es un índice orgulloso autor. Welcome, Rachel. Hello. Thank you for inviting me on. Bienvenida, Rachel. Absolutely. So did I Hola, totally gracias por butcher the invitarme. pronunciation of your Absolutamente, book? así que has dicho mal el nombre de mi libro, mezclaste 2 palabras. Así que es el Tribunal de los Asesinatos del Castillo, ok, pero si dijiste mi nombre correctamente y la mayoría de la gente pronuncia mi nombre McLean, lo cual para ser justo es como se escribe derecho y tengo familia en Canadá y lo pronuncian McLean, por lo que no es raro para la gente a pronunciar de esa All manera. right, so I'm 50%, so that's good. I'll take that this morning. Yeah. All right, so let's get started by talking a little bit about how you got into writing Todo and bien, así que yo publishing. tengo 50 años, así que es bueno, voy a tomar eso esta mañana si todo bien. Así que vamos a empezar hablando un poco acerca de cómo te metiste en la escritura y publicación. Sí, bueno, creo que como un montón de escritores siempre me ha gustado la escritura. Empecé a escribir cuando yo estaba en la escuela primaria. En realidad escribí una novela corta cuando yo era cerca de 10 años, muy corto. Pero era una historia serializada y luego tengo la creatividad golpeado fuera de mí en la escuela secundaria realmente, donde se esperaba escribir ensayos y tipo más analítico de cosas. Pero entonces en cada trabajo que tuve a partir de ese momento yo era siempre la persona en el equipo que sería el escritor, la persona a la que se le preguntaba acerca de apóstrofes posesivos y cosas así, y la gente me pedía editar sus palabras o reescribirlas o redactar, y entonces yo realmente no pensé mucho acerca de escribir ficción, hasta que fui a un curso de escritura, a través del trabajo, era escritura comercial. Por supuesto, pero en realidad no tenía ningún negocio escribiendo que estaba trabajando en ese momento porque yo estaba allí para probar todos los cursos. La persona responsable de su puesta en marcha y tuvimos que memorizar un escrito proyecto, por lo que me vi en mi mente mapeado una novela y que luego se convirtió en la primera novela que publiqué en 2017 en KDP. Y que me había tomado 15 años para escribir, pero soy mucho más rápida ahora. Me gustaría esperar, así que si así 15 años, que es eso es una especie de enorme proceso prolongado, lo que te llevó tanto tiempo fue. Era solo una segunda opinión, o lo siento bien, fue en parte porque era muy malo y necesitaba mucha edición. Pero también fue en parte porque la vida se metió en el camino, así que escribí el primer borrador cuando estaba embarazada de mi hijo mayor y él realmente cumplió 17 ayer, por lo que te dice hace cuánto tiempo fue, y pensé que usted sabe que había escrito ese primer borrador. Pensé que tengo licencia de maternidad, en el futuro puedo usar eso para escribir. No se dio cuenta de lo mucho que el trabajo de los bebés involucra en tu vida, por lo que no hice ningún escrito durante bastante tiempo, y luego cuando tenía 3 años, me uní a un grupo de escritores y pensé que lo volvería a hacer de nuevo y luego descubrí que estaba
embarazada de mi segundo hijo y luego la vida se puso en el camino una vez más, así que tenía algunas lagunas bastante grandes de la escribir y luego cuando Jamie tenía 10 así, ¿qué sería? Hace 7 años, conocí a otro escritor en un evento que era un evento de codificación para niños. Que ambos de nuestros niños estaban y en él conocí a Heidi Goody, que es una autora independiente, y ella me dijo acerca del grupo de escritores del que ella era miembro, y resultó que era el mismo grupo de escritores. Traté de ir antes, y empecé a asistir a reuniones. Mis hijos eran lo suficientemente mayores entonces para que no sea un desafío para llegar a las reuniones y pasar tiempo escribiendo, y me di cuenta de que ir a esas reuniones regulares 2 veces al mes era la patada que necesitaba para conseguir que yo escribiera con regularidad. Volví a ese manuscrito y le dio una edición muy sustancial con ayuda de un amigo que era editor profesional. Creo que probablemente el 10% del manuscrito original ha estado en su lugar por el momento en que lo publiqué, y desde entonces he asistido a la gran mayoría de las reuniones del grupo de escritores. Todavía voy y no he dejado de escribir desde que el apoyo es realmente clave con el fin de asegurarse de que usted está escribiendo. Recibimos toneladas de preguntas diciendo cómo consigue sobre el bloque del escritor, cómo usted sabe cuando usted no está motivado, cómo usted se mueve hacia adelante, y cada vez hablar con un autor que traen algún tipo de grupo de escritores, y absolutamente, me parece que mi grupo de escritores es útil en muchas maneras diferentes. La primera es que dan retroalimentación sobre su trabajo para que regularmente presente los capítulos de apertura a mis libros. Y yo les hago una pregunta: ¿esto hace que usted quiera leer? Porque eso es lo más importante para mí con el capítulo de apertura, y me parece que la retroalimentación es realmente útil. Y también en los primeros días presenté manuscritos completos y tendríamos completo reseñas de manuscritos donde una reunión entera fue entregada al libro de alguien. No hago eso ahora porque escribo demasiado rápido para poder presentarlos y conseguirlo dentro del horario de las reuniones, pero que al principio era increíblemente útil porque había gente allí que era mucho más experimentada escribiendo novelas que yo, que sabía más acerca de cómo estructurar una novela completa, y podría darme consejos, y también es divertido hablar con otros escritores sobre escribir. Esas personas son mis amigos ahora, me gusta mucho pasar tiempo con ellos, así que si a cualquiera que no sea miembro de grupo de redacción le recomiendo encarecidamente unirse a uno. Ahora, tu primera novela en tu primera serie que me mencionaste no encajar bastante en un género cómodamente, ¿puedes hablar un poco sobre eso? Sí, escribí un par de series, por lo que la primera serie fue La Campana de División trilogía, que eran thrillers políticos distópicos, y también escribí la trilogía del pueblo, que fueron thrillers psicológicos postapocalípticos. Ambos están tratando de mezclar 2 géneros y eran libros que realmente quería escribir. Había conceptos en ellos que sentí fuertemente sobre y realmente quería explorar, y los publiqué. Hicieron bien para comenzar con los anuncios que hice para ellos y se las arregló para que fueran rentables, pero con el tiempo me di cuenta de que acabo de llegar a través de la audiencia potencial para esos libros muy rápidamente, porque no había muchas personas que querían leer esas mezclas. Y así, en enero de 2020, pensé a mí mismo que realmente quería escribir algo que yo sabía encontraría una audiencia más grande, y miré donde mi fortalezas eran lo que yo podría escribir una serie en, porque obviamente la comercialización de una serie es tanto más fácil porque usted ha leído hasta la cuenta de una gran cantidad de las ventas, y me gusta escribir suspense y me gusta escribir giros y tenía sentido dar la mano al crimen, así que entonces empecé escribiendo la serie de Zoe Finch. En realidad escribí el primer libro profundo en confinamiento, sentado en mi autocaravana en mi unidad delantera, para obtener un poco de paz y tranquilidad del hecho de que la casa estaba llena de lecciones online por Zoom y las cosas que van y vienen, y era tan tranquilo por ahí que era muy fácil concentrarse, porque nadie pasaba caminando. En el primer confinamiento allí fue que había muy pocas personas, incluso fuera y alrededor. Vivir en un camino bastante tranquilo, así que escribí ese libro y luego lo lanzó en julio. El año pasado ya había terminado el primer borrador del segundo en ese momento, así que sabía que podía seguir adelante, y eso fue un éxito en la preorden, así que sabía que tenía algo. Tenía alrededor de 1 millar de prepedidos, que para mí en el momento era mucho más que yo nunca había tenido antes, que yo solo había tenido unos 20 o 30 prepedidos en el pasado, así que sabía que cuando el primero salió de preórdenes del segundo eran más altos primero.
Vendido muy bien. UM hizo realmente bien con KDP Pages Read y no he vuelto un diciembre y fue el año pasado. Yo era capaz de ir a tiempo completo y ahora estoy Nice. absolutamente Well, amándolo a tiempo congratulations on completo. that. Thank you. Escritor bien, felicidades, que How did you gracias. decide that that ¿Cómo how did you decidiste que lo decide what sabías? your ¿Cómo readers want? decidiste lo que How tus did you lectores querían? decide ¿Cómo decidiste? um, ¿Dónde where you necesitabas needed to be? estar? And I think that's Investigación, y creo que market eso es algo de lo que a And I menudo think huimos that's como something that escritores. we often shy away from Escribimos as el libro de writers. We nuestro corazón, write escribimos el libro que está ardiendo para book of salir our de heart, we write the nosotros. book that's Y burning que to nos get out, inspiramos a and escribir, y that we're inspired definitivamente to hay un write, and lugar there's para definitely eso, a pero place for creo que si that. quieres But I maximizar tu think if you want to maximize posibilidades de your chances of encontrar un finding an público y audience hacer and una making a vida de living su from your escritor que writer, necesita you para need to entender su understand your género genre. así. So I Investigó researched dos aspectos two realmente del aspects género de really of the crimen, crime uno genre, siendo los one tropos y being qué the lector. tropes and what reader expectations Expectativas eran were de from las historias stories y and the los personajes, y el characters, otro ser el and the other mercado y being the qué. market and who my Mis camps comps estaban y, were, por lo tanto, and therefore donde where I needed necesitaba to position colocar mis my libros y books con and quién who I needed to necesitaba target with apuntar. my advertising. And I Mi used publicidad, y he Amazon utilizado ads, anuncios de Amazon con laser orientación focused láser. targeting. I was actually targeting En realidad specific estaba books apuntando a libros in específicos, order to para asegurarme de que he make sure alimentado that la IA con el I tipo fed correcto de the datos sobre a AI quien with debe the estar right kind of recomendando data mis about who libros, y you ahora should la be gran recommending my mayoría de books mis to. ventas son And now the orgánicas, vast que majority no of my están sales are impulsados organic and not directamente driven por mis directly by my anuncios. ads. And I can Y see puedo from ver de my mí also también books, ventas both on my tanto en mi author página de page and autor y on my mis book páginas pages del that libro que those also books are aquellos exactly the también people I libros eran wanted them to be exactamente las and personas who que I yo quería targeted que as my fueran y comps a when I quienes started apunté out. So como mis that compradores work that I cuando did at the empecé. beginning and that I continue to Para do, que el trabajo que hice making al sure principio y seguí that haciendo para the asegurarme system de que knows eso exactly where ocurriera. my books fit El sistema and sabe is successful exactamente for dónde me. encajan mis libros, ha for tenido joining mucho us éxito para today. mí. You've been incredibly helpful. Bueno, muchas gracias It por has been a acompañarnos great hoy, ride ha for sido you, de I gran know, ayuda, over the ha last sido un couple of gran viaje years. para ti, lo sé, durante los And últimos I'm años, y estoy sure segura que we've tenemos got so mucho much más que more to look esperar de forward ti. to from you. Gracias, ha sido muy Thank bueno you. venir y It's espero que been mi really good experiencia to sea come on útil para las and hope personas. that my Y como experience is siempre, useful to feliz people. publicación. And as always, happy publishing. En tu canal de YouTube. Y recuerda, suscríbete, dale a la campanita, coméntame cosas y dale vida al canal, que al fin y al cabo es vuestro canal. Adiós.